Como ya he mencionado en algunos vídeos basados en la ciencia, pero también porque así lo creo, uno puede aprender a ser más productivo, entendiendo esto como cómo hacer más de aquello que es importante para ti, a la vez que disfrutas haciéndolo, trayendo un sentimiento de autorrealización. Para ello he ido aprendiendo, leyendo y testeando técnicas, algunas de las cuales sí que he encontrado efectivas, mientras que otras simplemente eran mitos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Kevin, soy originalmente de Perú y actualmente trabajo en el Banco Central Europeo. Como una persona que no tuvo ningún miembro familiar con estudios superiores, cuando fui a la universidad, sobre todo, que era un mundo totalmente desconocido para mí, me di cuenta de que la velocidad a la que iban los cursos y las asignaturas era muy rápido, que no podía seguir ese ritmo y que muchas veces me encontraba estresado y que no disfrutaba. Esto me llevó a indagar cuáles eran las razones de por qué yo no podía disfrutar mientras que tenía otros compañeros o compañeras que parecían tener una experiencia totalmente diferente. Y ahí fue cuando me di cuenta que habían pensamientos o técnicas que yo creía que me ayudaban, pero que en última instancia eran mitos y limitaban mi efectividad. Mientras que habían otras que sí que me ayudaban a mantenerme motivado, productivo, a la vez que disfrutaba del proceso. En este vídeo, por tanto, quiero diseminar y quiero hablar en detalle de 3 ideas o mitos sobre la productividad que nos limitan para que de alguna forma podamos ser más efectivos en el esfuerzo que ponemos, ya que como muchos expertos dicen, no se trata de trabajar más duro, sino de trabajar de forma más inteligente. En primer lugar tenemos el mito de no tengo tiempo. Creo que todos hemos usado alguna vez esta frase, al menos yo personalmente sí que lo he usado muchas veces, ¿no? Y que decimos no tengo tiempo, pero realmente no es que no tengamos tiempo, sino que decidimos no crear el tiempo para hacer esa determinada actividad. Yo sé que esto puede parecer, bueno, simplemente estás cambiando la forma de decir lo mismo, pero realmente en el cambio de esta frase hay un cambio mucho más sustancial que afecta al entendimiento que tenemos sobre el control que tenemos sobre nuestro tiempo. Por ejemplo, recuerdo la primera vez que fui consciente de esto. Para mí fue como un momento de autorrealización. Si lo piensas, cada uno puede hacer lo que quiera en cada momento. Por ejemplo, si digo que quiero ir al gimnasio y por lo que sea termino no yendo, no significa que no voy porque no tengo tiempo, sino porque quizás tengo otras prioridades en ese momento que han hecho o que me han hecho que no cree el tiempo suficiente para ir al gimnasio. Por tanto, aquí hay 2 cosas que aprender. En primer lugar, tu tiempo está totalmente bajo tu control. Y como digo, aunque esto pueda parecer muy naif, muy evidente, muy simple, realmente tiene muchas implicaciones. Tengo la intuición de que esto es así porque, por ejemplo, cuando vamos creciendo, sobre todo cuando somos más niños, obviamente a nuestros padres o los adultos nos determinan cómo pasar nuestro tiempo, ¿no? Nos dicen de esta hora a esta hora tienes que estudiar, de esta hora a esta hora vas a hacer esta cosa o aquella. Pero cuando llegamos a la vida adulta, bueno, no hay nadie realmente que nos diga nada, somos nosotros los que decidimos qué hacer en cada momento, y creo que por eso nos lleva un poco de tiempo tener este momento de autorrealización. Y por tanto, como digo, no es que no tenga tiempo, sino que decido no crear el tiempo para hacer esa determinada cosa. Y esto nos lleva a un segundo punto, y es que tenemos que aceptar de que hay cosas que no son prioridad. Con esto quiere decir de que realmente también tenemos que ser honestos con nosotros mismos, y es que hay cosas que realmente no son prioridad, y porque no lo son precisamente no creamos el tiempo para hacerlo. Así que en definitiva creo que este mito es importante, nos ayuda a ser conscientes de cuánto control realmente tenemos sobre nuestro tiempo, y es que al final todo se basa en decisiones activas que tomamos. El segundo mito se basa en que necesitamos motivación para empezar a realizar una determinada actividad. Primero expliquemos cómo funciona este proceso. Cuando vamos a realizar una tarea, por ejemplo, estudiar para un examen, por un lado tenemos el pensamiento, que en este caso sería que debería estudiar. Y por otro lado tenemos la acción, que en este caso concreto sería el estar estudiando. Idealmente deberíamos ir de un punto a otro directamente, y esto es lo que algunas personas denominarían disciplina o fuerza de voluntad. Ahora bien, desafortunadamente sabemos que en la gran mayoría de los casos hay un componente en el medio, intermedio, que es la motivación, que podemos definirlo como un sentimiento de ganas de hacer esa determinada cosa. En este caso me siento con ganas de estudiar para ese examen. Ahora bien, ¿cómo lidiamos con este problema de la motivación? Por un lado sabemos, y creo que tenemos la intuición de que es una mala idea confiar totalmente en la aparición de una emoción, porque las emociones son volátiles, van y vienen, y hay muchísimos factores que afectan cómo nos sentimos. Y por tanto, en este caso concreto, por ejemplo, si tenemos que confiar en esta emoción
para estudiar para nuestros exámenes, pues bueno, desafortunadamente nunca vamos a ser efectivos. Pero por otro lado, y creo que es más importante, es que a veces malinterpretamos cómo la motivación realmente funciona. Y esto fue muy revelador para mí cuando lo aprendí, sobre todo en este libro, Motivation Myth, o en español, El mito de la motivación, de Jeff Haden, donde nos dice que la motivación no es la chispa o la causa de la acción, sino el resultado de tomar acción. Jeff nos dice que para experimentar motivación, en primer lugar tenemos que tomar una pequeña acción, aunque sea muy pequeña, ya que esto nos traerá una sensación de progreso, es decir, de éxito, de que estamos más cerca de nuestro objetivo, lo que en última instancia nos hará sentir motivados. Pues bien, es precisamente esta motivación lo que nos hará más probable a tomar la siguiente acción, entrando en este loop virtuoso que nos hará ser más consistente y nos hará que estemos más cerca de nuestros objetivos. Ahora bien, si sabemos de la existencia de este loop virtuoso, ¿por qué nos cuesta tanto entrar en este ciclo? Aunque en primer lugar hay que tomar acción, realmente creo que uno de los problemas es que a veces tardamos mucho o se tarda mucho en experimentar esta sensación de progreso. Sobre todo, por ejemplo, cuando te enfrentas a una tarea que lleva mucho tiempo completar. Puede ser muy frustrante porque no vemos los resultados de forma rápida. Así que la clave y uno de los ejercicios que se recomienda en el libro y que, bueno, personalmente también pongo en práctica, es el de intentar reducir el tiempo de recompensa, es decir, el tiempo que tardamos en experimentar esta sensación de progreso. Por ejemplo, imagina que te enfrentas a una tarea larga y complicada como el de hacer un trabajo en la universidad. Hacer un trabajo para la universidad puede sonar o puede ser un trabajo muy largo, muy complicado, y a veces uno cuando dice tengo que hacer esto, uno no sabe ni muy bien por dónde empezar. Por tanto, aquí la clave es intentar diseminar esta tarea que es tan genérica en subtareas más pequeñas que sean más accionables y más claras y más sencillas. En este caso, por ejemplo, si la tarea en general es hacer este trabajo, seguro que hay muchas cosas que tengo que hacer primero, como por ejemplo pues hacer un poco de investigación sobre este tema en concreto. Entonces aquí podría ser esta subtarea, ¿no? De hacer un poco de investigación sobre este tema. Pero incluso esto es bastante genérico. Incluso podríamos encontrar tareas más pequeñas, como por ejemplo, tengo que leer 10 artículos. Pues bueno, podríamos hacer simplemente leer artículo 1, leer artículo 2, podríamos crear subcategorías que, como digo, son más accionables, son más fáciles de realizar y que una vez que las complete, bueno, pues puedo tick the box, puedo marcar como completado y así sentir esta sensación de progreso. En fin, una frase del libro que resume muy bien este punto es que solo hay una receta para ganar motivación: éxito, especialmente el shock de dopamina que recibimos cuando nos observamos progresando. Y por último tenemos el mito del multitasking, o de que somos más productivos cuando trabajamos en varias cosas a la vez. Bueno, esto se ha más que demostrado científicamente de que esto no es así, de que realmente cuando trabajamos en muchas cosas a la vez terminamos siendo pocos efectivos y realmente nuestro rendimiento baja y no terminamos haciendo ninguna cosa tan bien. Además, cuando nos enfocamos en una cosa a la vez, es más probable que entremos en lo que en psicología se denomina estado de flow. El estado de flow es un concepto que fue popularizado por el psicólogo Mihai Csikszentmihalyi, creo que se pronuncia así, y es el estado mental en el que una persona está totalmente concentrada y enfocada, inmersa en una actividad a la vez que disfruta haciéndolo. Seguro que alguna vez has experimentado esta sensación de que, por ejemplo, estás realizando una determinada cosa y estás tan enfocado y envuelto en esa actividad que hasta pierdes la noción del tiempo. Además, en este estado no solo es que perdemos la noción del tiempo, sino que de alguna forma nos sentimos bastante plenos y felices. Y esto para mí es sumamente importante, porque para mí no tiene sentido ser productivo si no disfrutamos de lo que hacemos, ya que al final en la vida, para mí, todo se reduce en hacer aquellas cosas que son importantes para nosotros a la vez que nos sentimos autorrealizados. Y afortunadamente, en gran medida, el estado de flow trae esta experiencia. Ahora bien, ¿pero cómo alcanzar el estado de flow? Generalmente, cuando realizamos una actividad, podemos separar en tres zonas. Por un lado tenemos el comfort zone, por otro lado tenemos panic zone o zona de pánico, y hay otra zona en el medio que se llama stretch zone. Cuando operamos en el comfort zone, normalmente nos enfrentamos a tareas que generalmente nos sentimos cómodos, que pueden resultar incluso sencillas y que, bueno, en ciertos momentos nos puede traer un sentimiento de aburrimiento. Por otro lado tenemos este panic zone, que es cuando realizamos actividades que son complicadas, pero no solo que son complicadas, sino que de alguna forma, pues bueno, son nuevas para nosotros y de alguna forma nos hacen sentir un poco este pánico, como un miedo, porque
porque no sabemos muy bien cómo realizar aquellas actividades. Ahora bien, en el medio, en este stress zone, aquí es un poco donde la magia ocurre, y es que aquí es cuando es más probable que entremos en un estado de flow, porque aquí nos enfrentamos a actividades que son lo suficientemente difíciles para mantenernos concentrados, donde requiere que pongamos todo nuestro enfoque y nuestra capacidad, pero a la vez no es tan difícil que nos desanima y que nos echa para atrás. Así que bueno, tenemos que intentar operar en ese stress zone. Pero bueno, claro, ¿qué pasa si te enfrentas a una actividad que es muy complicada, ¿no? Bueno, puedes utilizar un poco las técnicas que mencioné en el punto anterior. Si te enfrentas a una tarea complicada, muy grande, intenta siempre diseminarla, dividirla en tareas muy pequeñas que sean más manejables, que sean más accionables y de que de alguna forma tú te sientas como con más capacidad de completarlas. En definitiva, para mí, ser más productivo es disfrutar más de las cosas que hacemos. Y en gran medida, este estado de flow ayuda mucho a experimentar esto, ya que es en este estado de concentración en una sola cosa cuando mejor rendimos y mejor nos sentimos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que estos 3 mitos, el del no tengo tiempo, el de la motivación, el multitasking, os hayan parecido útiles, interesantes y de alguna forma os hayan ayudado a ver pues ciertas cosas sobre la productividad de forma más clara. Al menos personalmente me han ayudado muchísimo a entender mejor cómo uso mi tiempo mientras disfruto del proceso. Así que sin más, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo.